ese método es el método más tradicional, ¿sí?, de ver las empresas. ¿Por qué? Porque sobre todo casi todos los generadores están relacionados con volumen, ¿sí?, con unidades producidas, horas de mano de obra directa, horas máquinas. O sea, están muy relacionados sobre todo a empresas manufactureras. Para empresas de servicio es más difícil encontrar generadores de este tipo que se llaman generadores de volumen, ¿sí? Además, los generadores de volumen generan otro tipo de inconvenientes, que es que no me permite usarlos para recompensar o para estimular distintas mejoras en la empresa, ¿sí? Es el método más tradicional, pero tiene ciertas limitantes, ¿sí? Al ser más bien rígido y más bien difícil de medir ciertas cosas, lo más probable es que terminen trabajando mucho con la distribución. O sea, un montón de costos. No me importa, o sea, me resulta más caro medir los generadores que lo que puedo ganar en precisión, entonces directamente lo voy distribuyendo, ¿sí? Digo, para todos estos costos lo distribuyo a la mitad, o todos estos costos me los paga este objeto de costo, este producto, ¿sí? Y entonces, ¿y por qué hago eso? Y porque si tengo que poner a medirme, se me hace algo mucho más caro que lo que estoy ganando, ¿sí? Otra forma sería trabajar con lo que vamos a hacer es costo basado en actividades. ¿Qué es una actividad? ¿Sí? Una actividad se define como una unidad básica de trabajo, ¿sí? Es algo que se realiza a fin de transformar o de prestar un servicio. Y no tiene necesariamente que ver con unidades. Por ejemplo, una actividad puede ser la puesta a punto de las máquinas. Un producto que me permite hacer mayores corridas de producción, o sea, corridas más largas de producción, tiene menos set point. Hay otros productos que tienen mayores set point. Ir cambiando de producto a producto me genera, o a cualquier empresa le genera, una cantidad de costos que luego no están reflejados por esos productos, ¿sí? Por ejemplo, en la industria farmacéutica, cuando uno va a cambiar de fabricar un producto A al producto B, para que no haya contaminación cruzada y ustedes se estén tomando un ibuprofeno y no se estén tomando otra cosa, ¿sí?, y no se contaminen, o gente que tiene alergia no se contaminen, en empresas que, por ejemplo, fabrican de alimentos, que fabrican cuestiones para gente celíaca, hay que evitar la contaminación cruzada. Cada vez que hay que hacer algún cambio, o yo trabajo con dos plantas completamente separadas, que en ese caso no hay problema porque los costos están perfectamente determinados, pero si yo empiezo a mezclar cosas y tengo que distribuir costos, cada vez que yo cambio, tengo que lavar todo y dejar todo perfecto para que no haya esos problemas. Esos costos y esos tiempos muertos, estos sistemas no me los representan. No me dicen nada en relación a el costo que yo he tenido por tener que parar todo, limpiar todo, porque yo solamente voy a tener limpieza. Y el costo de la limpieza o de los nuevos filtros lo voy a tener reflejado en ¿qué? En unidades producidas. Bueno, pero por ahí para producir de un producto esas 1000 unidades tuve que limpiar 4 veces. Entonces, no me representa el coste de la limpieza la cantidad de unidades que yo produje, ¿sí? ¿Eso es el sistema? Este es en el sistema esto que se llama tradicional, ¿sí? Otro sistema es el costo basado en actividades. Entonces, si para mí la limpieza es algo importante, yo directamente defino la limpieza como una actividad. Y lo que mido no es tanto las unidades que yo produzco, sino la cantidad de limpiezas que yo hago. Entonces, el producto que me obligue a hacer mayor cantidad de limpieza me va a pagar más proporción del costo de limpieza que el producto que usa menos limpieza. ¿Sí? Bueno, veamos un ejemplo.
¿Por sistema tradicional de costeo se refiere a lo de los generadores? Sí. Por sistema tradicional de costeo me refiero a que yo digo el sistema tradicional de costeo es el siguiente. Yo tengo acá mis recursos, el costo, mis costos, el costo de los recursos. Y acá tengo mis objetos de costos. ¿Sí? Y entonces acá dijimos rastreo directo, rastreo indirecto, o sea, rastreo directo, generadores o distribución. ¿Sí? ¿Cómo sería el costo basado en actividades? Que lo vamos a ver en la próxima filmina, pero se los adelanto. Yo lo que digo es que entre los recursos y los objetos de costo yo tengo mis actividades. ¿Sí? Entonces, mis productos no consumen recursos, consumen actividades. Son las actividades las que me consumen los recursos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Generador. Vamos a encontrar otro color. Y otro tipo de generador. Este es un generador para las actividades y este es un generador para los costos. Para las actividades, perdón, este es un generador para el costo de los recursos y este es un generador para las actividades. ¿Sí? Pero eso lo vemos ahora enseguida. Bueno, supónganse que nosotros tenemos una imprenta que hace dos tipos de tarjetas, las aromatizadas y las comunes. Cuando yo me fijo los costos, yo tengo que se fabrican, 20.000 y 200.000. Los costos primos se refiere a mano de obra directa y a materiales directos. Estas son las horas de mano de obra directa de cada una de las dos tarjetas. Estas son el número de set point que me requirió para fabricar estas cantidades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué se ve acá? Que para hacer 20.000 yo tuve que hacer 60 puestos a punto de esta tarjeta, mientras que para hacer 200.000 yo solo necesité 40. ¿Sí? O sea que hay una gran diferencia entre uno y otro. Acá tenemos horas máquina, horas de inspección y número de desplazamientos, de movimientos dentro de la fábrica. Esos son todos los datos que ahí me dan. Bueno, a su vez yo tengo que esto está dividido en dos departamentos, corta y impresión. Los costos indirectos, alguien me preguntaba si estaban abiertos, acá yo los tengo abiertos por los distintos ítems, digamos. ¿Sí? Entonces, reparaciones de equipo, yo tengo 120.000 y 120.000 para los dos departamentos, los desplazamientos de máquinas. Cuestión es que cuando yo me fijo, el departamento de costo tiene costos indirectos total de 226.000, el departamento de impresión 504.000 y el total de costos indirectos son 720.000. Bien. Yo voy a calcular una sola tasa para toda la empresa. Y supongamos que el costo son el costo total de manufactura. ¿Sí? Bien, el costo son las horas de mano de obra directa, ¿sí? Ese es mi generador. Si yo agarro y divido 720.000, que son mis costos indirectos de fabricación, dividido 180.000, que es mi generador, me va a dar 4 pesos por hora.
como hicimos en el ejemplo recién, yo tengo mis costos indirectos van a ser 4 pesos por hora por la cantidad de horas que me demandaron este tipo de tarjetas, me da 80.000 pesos. 4 horas por 160.000, que es la cantidad de horas que me demandó este tipo de tarjetas, me da 640. Cuando yo se lo sumo a los costos de los materiales directos y lo divido por las unidades producidas, me da un costo total de 12 y de 10,70 respectivamente. Fui rápido, ¿se entiende? Bueno. Supongamos que yo lo quiero hacer por departamentos. Esto igual está en la filmina, está en el libro, o sea que podemos ir rápido. Para el departamento de corte, supónganse que yo digo que el generador es horas de mano de obra directa. Y para el departamento de impresión, yo voy a decir horas máquina. Entonces, si yo divido 216.000 dividido 160, voy a tener la tasa para el departamento de corte, ¿sí? Que me va a dar 1,35. Y 6,30 me va a dar la tasa para el departamento de impresión, que es producto de dividir 540 y 80. Entonces, para calcular el costo total, yo después ¿qué hago? El costo primo sigue siendo igual al multiplicar los costos directos por los generadores consumidos, llego a tener un costo de 11,20 y de 10,78. O sea, lo mismo que me pasaba recién. A medida que yo empiezo a abrir más departamentos, paso de 12 y 10,70 a 11,20 y 10,78. ¿Sí? Sin embargo, acá podemos ver, ¿sí?, que las distintas actividades que me demandó cada una de las dos tarjetas son muy diferentes, ¿sí? Por ejemplo, las tarjetas aromatizadas me requirieron el 60%, digamos, de las preparaciones de máquina, de las corridas de producción. Los desplazamientos de máquina también fue el 60% para ese tipo de tarjetas, ¿sí? Mientras que los trabajos de máquina y los trabajos de inspección, la mayor parte estuvo dado en los otros tipos de tarjetas. Entonces, si yo tuviera otro sistema y quisiera tener una mayor precisión, yo lo que podría decir es: ¿por qué las tarjetas aromatizadas no me pagan una mayor proporción de preparación de máquinas y de desplazamientos, y las tarjetas ordinarias no se hacen cargo de los trabajos de inspección y los trabajos de máquina, perdón, la inspección y los trabajos de máquina? Perdón, ¿esos porcentajes son de horas? Para este caso son el número de corridas de producción. Profe, pero ¿no es más caro medir esas razones de consumo? Bien. ¿Es más caro? Sí. ¿Por qué? Primero porque estás midiendo cosas que no medirías como unidades producidas. Unidades producidas lo vas a medir de todas formas, ¿sí? Pero lo podés usar ¿en qué manera? Si vos sacás, le ponés costo a la corrida de producción, cuando vos eso te va a permitir evaluar el trabajo, ¿sí?, de tu departamento de planificación de producción. Porque, a ver, vos ¿cómo medís que tu departamento de planificación de producción fue eficiente? Con un sistema más bien tradicional. ¿Por unidades producidas? Y no lo podés saber, porque por ahí se produjo la misma cantidad de unidades, pero a costa que, al tener que cambiar tantas veces, se tuvo que tirar filtros, tuviste más pérdida de otra cosa. Mientras que si vos decís, no, yo cada vez que vos vas a cambiar un producto, le voy a poner un costo. Digamos, el costo va a estar en la actividad
preparación de máquinas y no en el costo de consumo de energía. ¿Sí? Entonces, ¿es más caro? Sí, pero la idea es que te permite hacer un mejor uso de los recursos. Entonces, esto es el costo basado en actividades. El costo basado en actividades es básicamente plantear lo siguiente: los productos o los servicios no consumen recursos, sino que lo que consumen son actividades. Y son las actividades las que me demandan a mí los recursos. Entonces, un producto X no me consumió energía eléctrica, o no me consumió mantenimiento, ¿sí? O no me consumió supervisión, o sea, mano de obra de supervisión, sino que ese producto me consumió una actividad que puede ser inspección, que puede ser preparación de máquinas, que puede ser movimientos dentro de la planta de producción, y es inspección, preparación de máquinas, las que consumen la energía eléctrica, los sueldos indirectos, ¿sí? Entonces es como que hay una etapa anterior que me permite que, desde la perspectiva del proceso, a mí me facilita tener que hacer el análisis, al yo tener que encontrar ya dos generadores. O sea, me lleva a preguntarme, bueno, ¿por qué hago tal actividad? ¿Y por qué esa actividad me consume esa cantidad de recursos? Y desde, o sea, eso es de la actividad hacia los recursos, y después de la actividad a qué también estoy realizando esa actividad. ¿Sí? Entonces, el costo basado en actividades me permite, con el mismo sistema de costos tradicional, analizar este tipo de preguntas y poder proponer mejoras, por supuesto. Profe, entonces solo consumo indirecto del producto final. El producto final el producto consume dos cosas: costos directos costos directos, eso es por rastreo directo. Es lo mismo que con el otro. ¿Sí? Es lo mismo. Manzana es manzana, no importa cómo lo mida. Manzana es manzana. Pero desde el punto de vista de los indirectos, yo lo que digo es, mi producto no me consume mis costos indirectos, sino que me consume actividades. Y son las actividades las que me demandan mis costos indirectos. Como yo estoy trabajando con costos basados en actividades, eso me permite usar generadores que no se relacionen necesariamente con el volumen. ¿Por qué? Yo puedo decir, por ejemplo, número de corridas de producción, que es lo que veíamos, número de inspecciones, número de llamados. Por ejemplo, yo estoy analizando una empresa de servicios y tengo un call center, y el 90% de la gente que me llama por los prepagos, ¿sí? Y no por los teléfonos de línea fija. ¿Sí? Entonces, la gente que está en el call center, si yo lo divido por la cantidad de llamados o por el número de líneas, por ahí yo tenga más líneas, digamos, con factura que prepagas. Pero lo cierto es que a la hora de quejarse, probablemente, o a la hora de reclamar por el tema del crédito, la gente con prepago tal vez llame más para quejarse que otra gente. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo puedo poner que un generador, o sea que para dar mi servicio, una actividad que yo tengo que hacer es, una actividad indirecta, digamos, es atender el call center. Entonces yo perfectamente puedo decir, bueno, para tal segmento o para tal producto, ¿cuántas son las llamadas que me hacen por reclamos? ¿Cuántas veces tiene que ir el técnico a ver una antena? Son otro tipo de medidas que me permite trabajando con actividades. Como yo estoy trabajando con un punto intermedio, es más difícil hacer una distribución, o sea, dividir los costos
50% para uno y 50% para el otro. ¿Por qué? Porque yo en realidad nunca divido el coste, yo divido una actividad. ¿Sí? Entonces el uso de la distribución, que es más ineficiente, se minimiza. Permite administrar las actividades, que es lo que veníamos diciendo, o sea, cuánto, por qué, tanta cantidad de corridas de producción o tanto set point. Y eventualmente yo puedo recompensar a mis mandos gerenciales en función de las medidas que yo estoy midiendo. ¿Sí? Bien. Si yo tengo un solo producto, esto no me da nada, porque todos los costos son de ese producto, o sea, no me da una mejora significativa. Sería lo mismo que usar pasado en función. Sería lo mismo. Ahora, si yo tengo productos que son muy diversos y que sobre todo no se relacionan con el volumen de producción, o son empresas más bien de servicio, o que la parte de servicio tiene un componente muy grande en mis costos, este sistema es mejor. Bueno, supongamos, y nos vamos al revés, supongamos que nosotros tenemos el mismo ejemplo de recién, de las tarjetas. En lugar de decir, lo voy a dividir en departamentos, que era como habíamos hecho recién, digo, lo voy a dividir en las distintas actividades que yo tengo. ¿Sí? ¿Cuáles son las actividades? Las actividades son estas: preparación de equipos, desplazamiento de materiales, preparación de máquinas, inspección de productos. ¿Sí? Mis costos totales, mis costos indirectos totales son los mismos, 720.000. Pero yo acá que tengo, que la actividad de preparación de equipos tiene costos de 240.000. Los desplazamientos de materiales tienen costos de 120.000. Las preparaciones de máquina de 200.000 y las inspecciones de productos de 160.000. Cuando yo sumo todos estos costos, me suman los 720.000, que son los indirectos. Bien, para hacer una distribución, digamos, un rastreo por generador, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar siempre el costo indirecto de fabricación y lo voy a dividir ¿por qué? Por un generador. Entonces, en el caso de preparaciones de equipos, ¿sí? En el caso de preparaciones de equipos, voy a trabajar ¿con qué? Con el número de preparación de máquinas. ¿Sí? Entonces, mi CIF yo lo voy a dividir por el número de preparación de máquinas. En este caso es 100 y los CIF eran 240. O sea, 240.000. Esto me da 2.400, ¿sí? ¿Está bien? O sea que yo tengo que para las preparaciones de equipo, yo tengo una tasa de 240.000. Perdón, 2.400. Después, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a multiplicar por la cantidad de preparaciones que yo tuve para tarjetas aromatizadas, que eran 60. Y para tarjetas comunes eran 40. ¿Sí? Por lo cual, los costos indirectos de esa actividad de preparación de máquinas son 144,96. Bien. Vamos a trabajos de máquina. Para trabajos de máquina, que tiene un costo de
Bueno, para trabajos de máquina, me perdí. Sería preparación, 200.000. Preparación de máquinas, preparación de máquinas 200.000, yo voy a trabajar con las horas máquina. ¿Sí? Entonces, para el otro SIF, para preparación de máquinas, para esa actividad, bueno, ahí me saqué la cuenta cuánto antes. ¿Sí? Entonces, para trabajos de máquina, yo voy a tener el SIF que me da 2,2 dividido la cantidad de horas máquina para una tarjeta y el otro tipo de tarjeta. Y así sucesivamente para las distintas actividades. Una vez que yo termino, vuelvo a sumar todo, hago lo mismo que con las tarjetas anteriores, llego a tener que las tarjetas aromatizadas valen 20,80 o tienen costos totales de 20,80 contra 9,82. Nuestros cálculos anteriores nos daban, con los otros métodos, nos daban 12 u 11,20, cuando en realidad es 20,80. ¿Sí? Y acá 10,70, 10,78 y es 9,82. ¿Esto qué quiere decir? De que cuando a la hora de yo ponerle un precio o aceptar una orden o analizar una orden con estos sistemas, yo lo que estaba haciendo es decir, a 15 pesos, ¿podemos hacer una orden a 15 pesos? Bueno, puede ser, porque en realidad si yo tengo costos totales de 12 o de 11 a 15 pesos, me cierra. En realidad lo que estaba haciendo es vender a pérdida. Profesor, en ese caso fue pura casualidad que el método de tasa general ha dado más cerca de lo real que el de departamentales. Sí. En teoría no es más preciso el otro. En teoría debería ser más preciso el decir. O sea que uno podría estar vendiendo y fundiendo la empresa a la vez. Básicamente. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque había para las tarjetas aromatizadas, había una cantidad de actividades que yo tengo que hacer para poder venderlas que era difícil ponerle su verdadero costo con los otros métodos. Porque solamente las horas máquina o la cantidad de horas de mano de obra directa no me representaba la cantidad de recursos que necesito para hacer las tarjetas aromatizadas. ¿Sí? Ahora, ¿esto fue gratis? No. En lugar de medir una variable o dos variables, yo pasé a medir 4 variables. Y en realidad ni siquiera 4 variables, porque acá arrancamos, el ejemplo arrancó que yo ya tenía cuánto eran los costos indirectos de las distintas actividades. Pero yo en el costo basado por actividades, además de medir esas variables, yo necesito medir las variables de las actividades, o sea, cuáles son los generadores de las mismas actividades. O sea que supongamos que en realidad en lugar de 4 eran 8. Yo pasé de medir una variable o dos variables a medir 8. Entonces, si mi precio de venta, supónganse que mi precio de venta para las tarjetas es de 100 pesos. ¿Sí? 100 pesos y 50. Por decir un valor. ¿Tiene sentido que yo haga costo basado en actividades? Probablemente no. ¿Gano precisión? Sí, pero gano en costos. Porque pasé a medir 8 variables. ¿Sí? Se los repito una y otra vez. ¿Por qué? Porque, digamos, esto no es para decir que el método de la tasa general está mal. ¿Sí?
Solamente es que hay métodos que son más precisos y que me dan más beneficios, pero también tienen más costo. Si para mí no es representativo y no me hace a mi ecuación, no lo voy a aplicar. Profesor, pero el costo en el caso de basado en actividades, Sí. si la medición la hacemos nada más al inicio de una vez en el periodo del proceso, lo cargamos una sola vez ese costo. O sí o sí está pensado para hacerlo continuo y autorizado. No. Si vos querés hacer costo basado en actividades, vos vas a hacer lo siguiente. Primero vos vas a pensar todo tu sistema de costeo de esa forma, en actividades. Entonces vos cuando hagas los presupuestos anuales, los vas a hacer los presupuestos anuales pensando en las actividades, porque tenés que tener tu presupuesto de cuánto va a ser el costo de esa actividad. Una vez que vos tenés el costo presupuestado de esa actividad, vas a tener que encontrar un generador. Lo vas a tener que presupuestar para poder calcular también la tasa. O sea, cuántas horas, cuántos números de movimientos, cuántos llamados por teléfono, cuántos llamados para atender, para preparar la orden, vas a necesitar. Todo eso presupuestado. Y después mes a mes tenés que ir midiendo eso. Para poder ir diciendo, bueno, este mes tuvimos este costo, este mes tuvimos este costo. Y así. Y poder controlarlo. ¿Sí? De nada te sirve fijarlo una vez y después decir, bueno, el costo es 20 y 9,80. No. Inclusive entre ciclos tampoco. O sea, un año de producción y decir, bueno, vamos a tener el mismo. No, porque justamente un año vos vas a tener, supongamos, este costo presupuestado, supongamos que este costo presupuestado, esto te va a servir de base para el otro año. Pero a fin de año vas a tener que ver si realmente cumpliste con 20,80. Por ahí esto es 30. Vos pensabas que ibas a tener esa eficiencia y por ahí no la tuviste. ¿Sí? Bueno, salimos 15 minutos y volvemos.